entre ellos están los niños. Entonces la niñez es muy vulnerable porque se presta a que se violente contra ellos, porque no se pueden defender, porque la fuerza de ellos no es la misma, porque muchos de ellos les da miedo expresarse, porque muchos de ellos de alguna manera dependen de lo que les digan los padres, los tienen manipulados, o les han enseñado desde pequeños a tener mucho miedo a la estructura familiar que los violenta. Entonces vemos de que en el caso de los de los niños, por lo menos está la Lipina, ¿verdad? Que los protege. Entonces, pero ¿qué es la violencia o el maltrato infantil? Ahorita vamos a entender nosotros que el maltrato infantil de alguna manera es el que se da contra los niños y también puede ser contra los adolescentes, pero de alguna manera las repercusiones pueden ser distintas en algunos casos. Entonces, de algunos datos y cifras que podemos hablar nosotros dentro de nuestro país, podemos ver nosotros de que, y oigan, esto es bien importante, que también es parte de lo que hace que se mantenga la violencia dentro de la familia, dentro del círculo familiar, porque dentro de los datos que se han dado por parte de la Procuraduría de Derechos Humanos se establece que una cuarta parte de todos los adultos manifiestan haber sufrido maltratos físicos cuando eran niños. Entonces estamos hablando de una cuarta parte, estamos hablando nosotros del 25%. Decimos nosotros, entonces, de cada 4 personas que vemos nosotros, una ha sido violentada cuando es desde que era niño. Vemos de que en el caso de una de cada 5 mujeres y uno de cada 13 hombres declaran haber sufrido abusos sexuales en la infancia. Miren qué delicado. Y en Guatemala, fíjense ustedes de que la tasa de violaciones que se dan en contra de los niños es mucho más grande que la que hay como denuncias. Porque ustedes saben muy bien de que muchas veces los niños por miedo, por manipulación, porque amenazan con hacerle daño a su círculo familiar amado, no hablan. Y muchas veces la misma violencia viene de la misma familia y otras no, ¿verdad? Pero viéndolo desde el punto de vista de la familia, la mayoría de veces la violencia sexual que se genera es de la misma familia hacia los niños. Entonces, vemos nosotros, entonces, de que imagínense ustedes, si de cada, podemos decir nosotros que una de cada 5 mujeres y uno de cada 13 hombres han sido violentados en alguna manera, de alguna forma sexual durante su infancia, es algo bien delicado. Porque algunas de las personas, perdón, vamos a admitir aquí algunas de las personas vienen y continúan haciendo eso, como a mí me lo hicieron, yo lo voy a hacer. Entonces es una situación en donde se va a violentar a otros niños a futuro. Entonces eso vamos a hablarlo en otra clase porque sí es largo el tema, porque vamos a ver de que también el Estado tiene que tener políticas, ¿verdad? Ustedes para de alguna manera, una capacidad de que hayan profesionales que puedan apoyar a estas personas que han sido violentadas. Entonces, en el caso del maltrato infantil, vamos a ver de que causa alteraciones a la salud mental y física que perduran toda la vida. Y sus consecuencias son a nivel profesional, a nivel social, y que de alguna manera, en última instancia, de alguna manera, pueden afectar también en su desarrollo emocional y en su desarrollo económico, y así si afecta a la persona puede afectar a una sociedad completa, a un país. Entonces, vean, por lo menos hay casos en los que se ve en los litigios, y también se lo pueden hablar a ustedes los psicólogos, en los que cuando alguien se ve afectado durante su niñez con un abuso sexual, puede afectarles de alguna manera también en su tendencia sexual, ¿verdad? Que eso no es una situación que nosotros estemos juzgando ni nada, pero es una situación que se puede dar en que cambie de alguna manera la heterosexualidad de una persona porque fue violentada, o que puede también causar lo que ya les había comentado, que ellos vengan y abusen de otras personas. Como fueron abusados, empezar ellos también a abusar de las demás personas de la misma manera o de una forma más brutal. Entonces es una situación muy importante de poder percibir. Entonces,
es posible prevenir el maltrato infantil, fíjense ustedes, antes de que se produzca, pero tiene que haber un enfoque multisectorial. Y les digo a ustedes, tal vez, yo sé que gran cantidad de personas que están aquí por lo menos no tienen hijos todavía, y quienes lo tienen que tener una comunicación abierta con sus hijos y decirles, mira, a ti no te puede venir alguien a tocar ciertas partes de tu cuerpo, no pueden venir y hacer tal cosa. Si eso pasa, decírselo a tu papá, decírselo a tu mamá, decírselo, o sea, por la cercanía que ustedes tengan y la confianza que les tengan. Los niños son muy inteligentes. Y si alguien te está obligando a hacer algo, no tengas miedo, decímoslo. O sea, nadie te puede obligar a hacer nada. Y si hay alguna amenaza, no la creas. Cree en nosotros, creen que te vamos a proteger y que te vamos a cuidar. Entonces, ese es el punto de partida, miren ustedes, para poder, de alguna manera, evitar muchas veces estas situaciones, porque la gran mayoría de violencia sexual que se da contra los niños, muchas veces, como se los digo, es por parte de manipulación. Los niños no saben ni siquiera qué es lo que les van a hacer. Entonces, muchos de ellos no son de alguna manera forzados, sino que manipulados. Pero si hay una comunicación directa dentro de la familia, eso de alguna manera puede cortarse y de alguna manera puede haber un límite para que no siga pasando eso. Entonces, en un caso concreto que conocí dentro del ámbito del derecho, que igual no les puedo hablar datos, ¿verdad? Ni nada de eso, puedo decirles de que había una persona que había ya tenido de alguna manera, ya había violentado a tres niñas dentro de una misma familia, en el seno familiar aquí en Guatemala. Pero ellas no hablaban nada porque dice que le tenían mucho cariño, era una persona que aportaba mucho dinero, era una persona que de alguna manera lo querían todos en la familia porque se había casado con una de las damas de esta familia y le tenían mucho respeto y cariño porque lo miraban como una buena persona. Pero una de las que habían sido violentadas y que nunca quiso decir nada por sí misma se dio cuenta de que él ya andaba muy cariñoso también con su hermanita pequeña. Y esta, ya siendo adulta, ya siendo mayor de edad, se atrevió a hablar. Y cuando ella se atrevió a hablar, las otras dos, que no habían dicho nunca nada, porque ellas no habían comentado ni siquiera entre ellas, se atrevieron también a hablar. Entonces descubrieron ahí de que no era una, eran tres personas las que habían sido violentadas dentro de ese círculo familiar, y que ya él estaba de alguna manera planeando, por la forma en la que se estaba comportando con la niña más pequeña, también abusar de ella, ¿verdad? Entonces, miren, o sea, son situaciones que uno enmarca y si se dan cuenta lo estamos viendo desde un punto de vista muy, ¿qué les puedo decir yo? Muy serio y muy profesional para no caer en detalles que no se deben, ¿verdad? Entonces, vemos de que hay programas preventivos que pueden ser eficaces y que prestan apoyo a los padres y les aportan conocimientos y técnicas positivas para criar a sus hijos. Entonces, lo que yo les acabo de comentar, de tener confianza y tener de alguna manera comunicación con los hijos, es parte de ese apoyo que les enseñan. Pero esa confianza se gana cuando los niños no se sienten violentados por los padres. Porque fíjense ustedes de que si los padres por lo menos los violentan, les pegan mucho, ustedes saben que los niños van a de alguna manera cohibirse en contra de los padres y no le van a tener confianza, porque ellos van a tener miedo de hablar porque van a pensar que quienes van a recibir los golpes son ellos mismos. O sea, no son ellos los que actuaron mal, tal vez fue alguien mayor o tal vez fue alguien no siendo mayor de edad, porque muchas veces adolescentes abusan de niños, ¿verdad ustedes? Y no son mayores de edad todavía, pero los niños pueden tener miedo de hablar porque los padres pueden interpretar de que quien tuvo la culpa fue el niño, según la mente del niño, porque es al que le pegan siempre. Entonces, la confianza se gana también de una forma en la que uno no sea violento también con los niños y le sepan de alguna manera enfocar. Yo sé que nos han enseñado culturalmente a nosotros en nuestro país de que de vez en cuando hay que ser un poco rígido, ¿verdad? Pero eso ya es cuestión de cada uno, pero no saliéndose de los parámetros legales.
porque de ahí saben ustedes, más que son estudiantes de Derecho y futuros abogados, de que también hay parámetros que hay que respetar para no violentar a las personas, a los niños más que todo. Entonces, vemos de que la atención continua que se da hacia los niños y niñas y a las familias puede de alguna manera reducir ese riesgo que se dé y la repetición del maltrato y minimizar las consecuencias. El maltrato infantil entonces vemos que se define como los abusos y la desatención que son de los que son objetos los menores de 18 años, aunque en el caso de nuestra legislación ya hablamos nosotros de niñez y adolescencia, pero por eso es que les decía al principio de la clase a quienes ya estaban, que cuando hablamos de maltrato infantil desde el punto de vista de la definición, abarca a todos los que todavía no son mayores de edad, a sabiendas, y no les voy a contradecir eso, que ustedes tienen que saber de que en el caso de la ley Tina, vemos nosotros de que habla de niñez y adolescencia, ¿verdad? Hasta los 13 años niñez y adolescentes después de esto. Entonces, pero maltrato infantil entra niñez y adolescencia completamente. Vemos nosotros de que incluye a todos los tipos de maltrato físico, psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia, explotación comercial o de otro tipo que causen o puedan causar un daño a la salud, desarrollo y dignidad del niño. Como les digo, el maltrato infantil en el caso de, ahorita estábamos hablando desde el punto de vista sexual, pero ya habíamos hablado previamente también sobre el punto de vista físico, también puede haber desde el punto de vista psicológico, cuando a un niño se le dice que es tonto, a un niño se le desprecia, y fíjense ustedes de que esa es una gran afección hacia el mismo niño de la familia, porque cada uno de nosotros imagino de que quiere que los niños de sus familias lleguen a ser personas exitosas, pero si ustedes desde pequeños les van a decir, o nosotros les vamos a decir a los niños, de que no pueden o que son tontos o que no tienen las capacidades mentales, de alguna manera, desde el punto de vista psicológico se les está afectando, ¿verdad? Los apodos, denigrar a un niño, hacer de menos a un niño porque hay preferencias sobre otro, todo eso de alguna manera afecta psicológicamente, aunque no tomen un cincho, aunque no tomen un chicote, un palo, lo que sea que hagan las personas que violentan físicamente. Si se les denigra, se les trata diferente a los demás niños de la casa, entonces de alguna manera esta persona va a crecer psicológicamente mal porque va a sentirse que es menos que las demás personas y se va a autovalorar de menos forma. Entonces, he conocido yo personas, fíjense ustedes, dentro del ámbito laboral, he conocido yo personas, un caso muy especial de una persona que es inteligente, es una persona inteligente, pero que él mismo dice es que yo no voy a poder triunfar, yo no voy a poder llegar a donde usted está o a donde está tal persona, porque es que a mí me miran con desprecio, o sea, y nadie lo miraba con desprecio en el ámbito laboral donde estábamos, pero él asumía eso. Es que a mí me ven mal, miren, yo por lo menos eso comentaba él, de que no había tenido ni siquiera novia, pero de plano él no se animaba a hablarle a las personas que él, o a platicar, pues a que lo conocieran, sino que él de alguna manera ponía un bloqueo para que no lo insultaran según él. Pero es que él traía eso desde su familia, que lo habían tratado así desde niño, y ese bloqueo mental lo tenía. Entonces él trataba de poner una distancia contra la mujer para que no lo trataran mal. Entonces prefería quedarse con la duda de si lo iban a tratar mal a tener de alguna manera interacción, por lo menos para comunicarse, para platicar, ¿verdad ustedes? Porque no es únicamente llegar y decirle que quieren ser novios, algo así como él decía, de que no iba a tener. Entonces le decía yo, bueno, en primer lugar, tenés que hablar con un psicólogo, ¿verdad? Yo como abogado te puedo decir de que sí he notado cosas en vos, pero un psicólogo te lo puede decir mejor. Lo segundo es tener de alguna manera o sea, apreciarse a sí mismo uno, ¿verdad? Porque si uno no se aprecia a sí mismo, los demás mucho menos. Entonces, vemos nosotros de que esa afección pudo haber venido desde pequeños.
hay otros tipos de abusos, fíjense ustedes, en donde psicológicamente también se les puede traumar a los niños. En Escuintla, ese caso no lo conocí yo, llegó un caso específico donde la mamá tenía relaciones en frente de sus 4 niños. Entonces, ella era una persona que tenía varias parejas y que ni siquiera se pudo comprobar de que fuera prostitución, sino que era ella la que le gustaba, no había un pago, pues, a ella le gustaba tener relaciones y no le importaba que sus hijos vieran. Y ella decía que como eran varones, ellos tenían que saber cómo tenía que ser eso. Imagínense ustedes qué afección para los niños eso. Puede que más adelante ellos vean a la mujer como una forma denigrada, porque ven que su mamá no se dio a respetar y puede que ellos ya no respeten a las damas más adelante. Entonces, todo eso es situaciones que se van generando. Para los que se acaban de integrar, hoy estamos hablando sobre violencia intrafamiliar y ahorita estamos enfocados hacia la niñez, ¿verdad? Hacia la infancia. Entonces, vamos a hablar también de la mujer y todo, pero estábamos comentando, ya me había dado una definición muy buena Sonia Michel, en donde decíamos de que la violencia intrafamiliar es la que se genera dentro de la misma familia. Entonces ahorita estamos viendo nosotros violencia que se puede dar hacia niñez y adolescencia. Entonces, vean ustedes todo esto que les estoy comentando, que son ámbitos de estudio. Por lo menos en la Escuela de Estudios Judiciales nos plantean estos temas lógicamente, sin dar nombres y dar detalles de qué personas específicas son, pero para que sepamos nosotros por lo menos a la hora de juzgar cuál es el problema que se está dando y dónde es donde más se da este tipo de situaciones. Entonces, en el caso de su servidor, la especialidad en niñez y adolescencia, ese es el estudio que más vemos. Ahora lo de derechos humanos vemos mucho lo de violencia contra la mujer y todo, ¿verdad? Que es el ámbito académico. El ámbito judicial es niñez y adolescencia. Entonces, vemos nosotros de que se da la explotación comercial también, que pueden causar daños. Fíjense ustedes de que yo siempre les comento eso a mis alumnos dentro de las áreas universitarias. Y ese es un caso muy, muy propio que lo viví yo como estudiante. Y les quiero comentar que más o menos fue en el 5º semestre, o sea que más o menos en el próximo semestre que ustedes van a estar, primero de Dios, llegaban unas niñas a vender dulces. Pero bueno, primero conocimos nosotros a una nena de 6 años, ¿verdad? Y la hermana tenía como 7 años y medio, de hermanita. Entonces, estas niñas llegaban y siempre andaban con así como ustedes han visto que pasan vendiendo dulces muchas personas ahí, ¿verdad? Con su bandejita de madera y ofreciéndolos. Entonces nosotros lo que hacíamos es que no les comprábamos dulces porque sabíamos muy bien que alguien las estaba explotando. Ellas no iban a llegar solas a la Universidad de San Carlos a vendernos esas golosinas. Entonces, lo que hacíamos es que bajábamos en grupo y le decíamos, mira, ¿no querés mejor cenar? Y en el S2, que es donde antes se recibían bueno, y ahorita ustedes van a recibir también, va al 5º semestre, pero antes se recibía desde el 3er semestre en el S2, ahora todavía en el S12 se recibe. Y en el caso de ustedes, virtual, va a ser una generación de verdad excepcional, que no han pasado otras generaciones por esto. Pues en el S2, en la parte de abajo, vende una señora panes y atoritos y todo, entonces ahí le dábamos a comer y hacíamos que comiera ahí. Decía, ¿me puedo llevar esto? No, es para ti, porque nosotros no sabíamos que tenía la hermanita todavía, pero lo hacíamos para que no llegara la mamá. Entonces nos comentó de que tenía a su hermanita. Entonces le dijimos, bueno, cuando quiera que venga también tu hermanita y coma y nosotros pagamos. Pero la situación fue que ella nos tenía mucho aprecio, aunque sabía que no le comprábamos nada, nunca le compramos un dulce porque sabíamos de que era de alguna manera alentar a la mamá para que siguiera haciendo eso, porque nos enteramos por ellas mismas, por las 2 niñas, de que era la mamá la que se quedaba allá afuera, esperándolas. En algunas ocasiones la vimos, porque ellas nos enseñaron, ella es nuestra mami, ve la que está allá. Y vean, la situación es la siguiente, tal vez esta es una de las causas por las que me interesé mucho por el ámbito de los derechos humanos y más por proteger mucho más a la niñez y adolescencia, ¿verdad usted? Por situaciones propias.
Entonces, la situación es que debimos de haber denunciado, debimos de haber dado seguimiento en la PGN para que hicieran algo, porque no siempre le dan seguimiento a los casos, para que llegaran a averiguar qué era lo que estaba pasando con esas niñas, por qué se les estaba explotando laboralmente, porque de repente las dejamos de ver. Pero no sé si ustedes lo vivieron en sus semestres ahí dentro de las aulas, que a veces ustedes dejan de ver a alguien, pero como están metidos en el estudio, ni se acuerdan. Cuando lo ven muchos meses después, dice uno, ah, mira, ya anda aquel, o sea, ya es rato de no verlo, o allá anda aquella. Entonces, lo mismo nos pasó con las dos niñas, las dejamos de ver durante un tiempo, y después en las noticias vimos de que enfocaron a la señora, no a los niños, porque ahí se acuerdan ustedes de que a los niños está prohibido totalmente que enfoquen las cámaras. Ahora también hay alguna restricción también hacia los adultos, que los enfoquen así, pero a las niñas no las enfocaron, pero a ella sí. Y la noticia era que en Misco, ella y el esposo, que era el padrastro de las niñas, prostituían a las dos niñas de ella. Eran las dos niñas que nosotros conocíamos que vendían dulces. Y por eso les digo, o sea, muchas veces el no actuar, ¿verdad?, puede afectar de gran manera a las personas. Entonces, por lo menos yo he hecho muchos llamados de atención a la PGN cuando veo niños en los semáforos, ¿verdad ustedes? Porque ellos se están poniendo en riesgo, están tragando humo y son personas adultas las que los ponen ahí porque saben de que es más fácil que muchas personas le suelten un billete, una ficha de quetzal al niño, a que se lo suelten al adulto. Entonces vean ustedes qué tipo de violencia. Ahí por lo menos podemos ver nosotros de que se les puede haber violencia física, puede haber violencia psicológica, pero ahí entra también la parte donde podemos decir nosotros de que hay de alguna manera un componente donde hay explotación comercial o una explotación que se da hacia los niños, porque ahí se acuerdan ustedes de que para poder trabajar es a partir de los 14 años y con permiso de los padres. Antes de eso es una explotación, pues no se debe permitir que se haga eso. Entonces, vemos nosotros de que se pone en peligro de alguna manera el desarrollo o dignidad del niño. Ya sabemos nosotros cuál es el valor dignidad. Poner en peligro la supervivencia del niño, la relación y responsabilidad y confianza que hay hacia quienes ejercen el poder sobre ellos. Hay una exposición a la violencia de pareja muchas veces que incluye también las formas de maltrato infantil porque ellos miran esa violencia, la violencia que los niños perciben. Hagan de cuenta ustedes de que si hay violencia entre pareja y aunque al niño no le pegue ninguno de los dos, los niños están percibiendo esa violencia y de alguna manera se le está afectando desde el punto de vista psicológico. Entonces, dentro de la magnitud del problema, vemos nosotros de que el maltrato infantil es un problema que es de índole mundial y hay graves consecuencias que pueden durar toda la vida, porque si eso no se trata, el niño va a crecer, va a ser adulto y va a poseer ese tipo de situaciones y como les digo, eso se puede trasladar a otros niños. A pesar de las consecuencias que hay dentro de nuestro país, vemos nosotros de que hay muy pocos datos reales, porque inclusive hasta el mismo INACIP muchas veces da datos de niños y adolescentes indistintamente, y también los datos no son reales, porque cuando estábamos hablando con ustedes de la violencia sexual que se da contra la niñez y adolescencia, no todos son denunciados. Son pocos los que se llegan a la denuncia, aun y cuando vemos nosotros que es alto el índice. Entonces, podría ser que la cantidad que les había dicho yo al principio sea mayor de las personas que han sido abusadas en algún momento. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda ahorita, porque hoy sí no han interactuado. ¿Están pensando en el examen de mañana o qué? ¿Alguna duda? ¿Alguien tiene algún planteamiento? Estamos hablando de violencia intrafamiliar, pero ahorita específicamente en el ámbito de niñez y adolescencia. ¿Todo claro? Bien, entonces continúo. Entonces, el maltrato infantil es complejo y su estudio resulta difícil.
en el caso de las estimaciones actuales son muy variables, ¿verdad? Dependiendo de cada país y del método de investigación que se utilice. En el caso de nuestro país, ustedes saben de que investigación hay muy poca. Por eso les digo, ponemos una denuncia, se tiene que dar seguimiento por parte del denunciante, porque de lo contrario, a veces las entidades no funcionan. Entonces, ahí es donde entran los derechos humanos, ¿verdad? Hacerlos valer. Ahí se acuerdan ustedes de que también es una de las características, hacer valer los derechos humanos, los que poseemos. Hay que hacerlos valer. Entonces, dentro de las definiciones de maltrato infantil utilizadas, el tipo de maltrato infantil estudiado y la cobertura de la calidad de las estadísticas oficiales y la cobertura y la calidad de las encuestas informes propios de los padres y los cuidadores, vemos nosotros de que no se abarca adecuadamente la protección hacia los infantes. Entonces, no sé si alguien de ustedes ha oído sobre el interés superior del niño. ¿Han oído ustedes eso? ¿Quién ha oído sobre el interés superior del niño? No, licenciado. ¿Qué tal? ¿Tú te has oído del interés superior del niño? Bien, ahora les voy a comentar. Miren pues, en el área de niñez, igual va a haber otro apartado para hablar de eso. No van a pensar ustedes que estoy metiéndome mucho, porque también tengo que tener cuidado de no abarcar únicamente mi especialidad judicial, sino que tengo que hablar de derechos humanos en general, pero ahorita que estamos hablando de esto, les voy a hablar del interés superior del niño. Fíjense ustedes de que muchas veces confundimos los juzgados de familia con los juzgados de niñez y adolescencia. Entonces, por lo menos, si hay un conflicto, si por lo menos una familia viene y se va a desintegrar porque la pareja ya no puede convivir por todas las razones que ustedes puedan imaginarse, ¿verdad? Por infidelidad, porque ya no hay compatibilidad, porque de verdad ya no funcionó la situación, pues es una situación en que se tiene que ir al ámbito de familia. Entonces tienen que promover el divorcio, ya sea ordinario, voluntario, los expertos de los que se están hablando ahorita. Entonces, esa es una situación de familia, pero hay muchos abogados, ahí sí que malos abogados que vienen y le recomiendan, mira, mejor andate a un juzgado de niñez y trata de quitarle a los niños de esa manera. Entonces inventan muchas veces situaciones que no pasaron. Cuando yo todavía no estaba en la magistratura, yo conocí como abogado a una persona que inventó de Estados Unidos, porque era la abuela la encargada de cuidar a los niños, pero en venganza de que el esposo vendió la casa, porque él era el que, a nombre de quien estaba la casa, ella inventó de que él había tratado de violar a la niña mayor. Entonces en su momento a mí me llamaron de la PDH mi amigo y me dijo, mira, apoyarles y todo. Y después nos dimos cuenta de que eran mentiras, porque dice ustedes de que a mí cuando me dijeron de que él le había querido hacer daño a la joven adolescente, de alguna manera yo fui a poner esa denuncia y le dimos el seguimiento a esa denuncia, porque a mí me manifestaron que no había habido coito, no había habido penetración, que únicamente él lo que había hecho, que era aberrante, ¿verdad? Lo que decían que había hecho, era de que cuando la niña se estaba bañando, él se metía a la ducha, y que cuando ella estaba acostada, que él llegaba a abrazarla y a tocarla de forma inadecuada. Pero donde ellos hablaron con otro profesional del derecho, él les aconsejó que mejor inventaran de que había habido penetración. ¿Y qué pasó ahí con esto? Que a la niña le hicieron exámenes, que a la niña prácticamente quienes la terminaron vulnerando eran las personas que la estaban manipulando para que inventara ella eso, porque imagínense ustedes pasar por de alguna manera un chequeo por el INASIF en donde se verifique que una niña, ya 13 años, ¿verdad ustedes? Ha sido, no ha sido, ha tenido acceso o no carnal una persona con ella. Entonces, ahí se le vulneraron los derechos a la niña, pero de parte no del papá, sino que de parte de quienes habían inventado eso.
Entonces, por lo menos yo cuando me di cuenta de que ellos ya estaban inventando otra cosa, me hice a un lado y me excusé de poder seguir conociéndolo. Y me di cuenta de que tenía uno que tener cuidado también en eso, de vulnerar a los niños. Va, que como abogado yo no me presté a eso porque en ningún momento yo les dije que inventaran nada de lo que ellos estaban hablando. La primera invención que ellos hicieron fue eso que les dije, que supuestamente él se metía a la ducha y de que toqueteaba a la niña, y otro de los hermanitos decía que era cierto, pero fíjense ustedes que cuando él hablaba, él empezaba a hacer los ojos para arriba y empezaba a reírse, o sea, como que estaba memorizando algo, y eso también uno lo tiene que captar. Entonces, cuando él llegó a donde la psicóloga, ella estableció de que él en ningún momento estaba hablando la verdad. Entonces, uno de abogado lo percibe, pero quien el estudio que se cree es el del psicólogo, ¿verdad? Porque para eso están los especialistas de cada una de las ramas. Entonces, qué importante es que nosotros también sepamos entonces cómo es esta situación. Entonces, ahora que yo estoy en esta situación, yo lo que veo muchas veces es percibir que muchas de las denuncias que se dan entre los padres es porque ellos tal vez tienen un conflicto y se quieren desquitar del otro. Que este me engañó, entonces yo ahora voy a inventar de que le hizo tal y tal cosa. O un hombre, ¿verdad? Ella me engañó, entonces ahora voy a inventar de que ella anda con una persona y que esa persona entra a la casa y que puede violar al niño o que puede hacerle algo al niño o niña. Entonces, lo primero es verificar si estas dos partes en pugna están mintiendo, porque si están mintiendo hay que buscar una familia ampliada, o sea, parte de la misma familia, pero hay que buscar una abuelita o abuelito que sea mucho más coherente para poder cuidar al niño hasta que se establezca jurídicamente y profesionalmente si realmente estos niños no están siendo vulnerados y manipulados por los padres. Y eso es en base al interés superior del niño. Y también muchas de las decisiones que se toman ahí se toman en base a los niños. Y muchos abogados vienen a litigar y dicen, miren, es que mi representado no puede ver a su hijo, es que mi representada, pero en el ámbito de niñez y adolescencia es el interés del niño. O sea, en qué se le está vulnerando al niño o qué le favorece al niño tal situación. En el ámbito de familia, ahí sí se puede decir, miren, a mi representado, al papá del niño no se le deja ver al niño. En el ámbito de los juzgados de familia, o a mi representada, la mamá del niño, él la está agrediendo y llega a afectar al niño, pero entonces ahí en esa situación ya el juez de familia verifica si puede ser cierto o no lo que se está manifestando, y él mismo va a trasladar si hay algún tipo de violencia contra el niño a un juzgado de niñez y adolescencia. ¿Me explico? Entonces, si yo voy a representar a los padres y es una situación muy de los padres y que no está afectado el niño, entonces se ve en familia. Ahora, si vemos que también hay una afección en contra del niño, ya son los juzgados de niñez y adolescencia, porque ahí se ven los niños que han sido víctimas de algún tipo de violencia, de toda esta violencia que ya les he hablado a ustedes, física, sexual, psicológica, para poderles proteger. Entonces, los juzgados y las salas de niñez y adolescencia están para proteger a los niños, para ver qué es lo que se puede hacer por los niños y dónde colocarlos. O sea, nosotros somos como la burbuja que protege a los niños. Ya, si se va a juzgar o no, si alguien cometió algún delito, ya es en otros juzgados para que él pague jurídicamente, pero los juzgados de niñez y adolescencia es para proteger al niño. Entonces nosotros siempre hablamos el interés superior del niño es que cuando los juzgadores y cuando también las partes procesales que de alguna manera son parte de un litis para favorecer al niño, tienen que ver siempre el interés superior del niño y no el de los adultos, ¿verdad? No que le conviene a este, no que quiere él, no, el interés superior del niño. ¿Alguna duda? Ya vieron, hoy hasta les hablé la diferencia entre cuando uno tiene que ir a un juzgado familiar y un juzgado de niñez y adolescencia, que a veces no se sabe utilizar bien. Ahora ustedes ya lo saben y cuando ustedes le pregunten, bueno, solo si está vulnerado el niño o si de verdad se le está violentando al niño de alguna manera, puede que entren a conocer los juzgados de niñez y adolescencia. Ahora si es un problema entre adultos, que lo arreglen ellos, ¿verdad? Pero que no manipulen al niño o que no lo utilicen. Entonces, vemos nosotros de que hay estudios que
que se han dado, ¿verdad? Ustedes, y que les estaba mencionando al principio, de que 1 de cada 5 mujeres pueden que hayan tenido de alguna manera algún tipo de violencia dentro de la casa, no únicamente la sexual. Eso según estadísticas, porque no todas las mujeres denuncian, no todas las mujeres dicen de niña me pasó esto. Y 1 de cada 13 hombres también pudo haber tenido esos abusos sexuales, ¿verdad? Dentro de la infancia. Entonces, no todos denuncian. Entonces, ¿alguno de ustedes tienen alguna duda? Porque así vamos pasando eso, porque ahí se acuerdan de que esta es mi especialidad, así que aprovechen ahorita para preguntar. Con confianza. Ya son las 19:43. Vean, vamos a dejar esto del maltrato infantil por aquí y lo vamos a terminar en la próxima clase. Solo les quiero preguntar algo, porque todavía tenemos que hablar un poquito de las consecuencias del maltrato infantil que puede causar de alguna manera en su momento algún trauma, vicios, violencia contra otras personas y todo eso, pero también lo tenemos que hablar nuevamente. Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿cómo vieron el examen? ¿Recuerdan de que antes del examen yo les dije que les iba a hacer un examen de tal forma? ¿Cumplí o no cumplí? Sí, licenciado, la verdad, excelente la metodología. Va, como les digo, y si ustedes quieren, por supuesto de que me apego, aunque hay libertad de cátedra, y la libertad de cátedra tiene preeminencia porque está en la Constitución, ¿va? Pero yo me puedo, para los demás exámenes, si ustedes quieren, yo pongo, si es de media hora el examen, pues yo pongo de 30 a 50 preguntas, que es lo lógico que debería haber un examen de media hora. La ventaja que tenemos es que el sistema califica, ¿verdad? Ustedes, pues es que les publiqué de una vez yo la nota ese día, porque cuando yo califico, tardo hasta 15 días en entregarle las notas que yo empiezo y como es de forma directa, no falso verdadero, yo cuando evalúo directamente, así que ustedes se han visto beneficiados por esto, porque en el caso mío yo no les puedo perjudicar, y las notonas que están sacando sí habían habido notas muy buenas, pero ahora la mayoría la tienen porque como ha sido de falso y verdadero. Entonces, normalmente yo les hago pregunta directa y yo verifico la pregunta y yo la leo unas 2, 3 veces, ¿verdad? Ustedes, para estar seguro y no afectarles siempre lo que les favorezca a ustedes. Vamos a ver, fue muy bueno. Ahí comentaba alguien así por escrito. Tomen el micrófono, ahorita pueden hablar. Solo somos 35. ¿Sí, Mario? Buenas noches, licenciado. Sí, Mario. Pues para mí, les soy honesto, fue un excelente examen y la metodología muy buena. Y más que todo el profesionalismo de tener la nota al instante casi, ¿verdad? Marvin, sí, mira, y porque pude ese día, porque a veces está haciendo alguna sentencia a uno, pero de todos modos yo tengo que, ahí se acuerdan ustedes de que hay un plazo para poder publicar. Entonces los docentes se les da siempre un plazo de 15 días para poder publicar. Está en el reglamento, en el normativo. Pero en el caso mío, ¿para qué iba a estar estancando si podía hacerlo ese mismo día, verdad? Entonces, lastimosamente, quienes no se examinan no tienen esa misma ventaja que ustedes, porque quienes no se examinan se hace de forma verbal el examen y así es como se tiene que hacer. Antes era de forma presencial, ahora si hay alguien que no se examina, tiene que ser verbal y tiene que ser grabado en el caso mío, para yo salvarme de cualquier tipo de ataque, ¿verdad? Que vean de que yo sí pregunté objetivamente y si contestó o no, ¿verdad? Porque tiene que estar viendo hacia la cámara. Entonces es distinto. Pero este examen en bloque para ustedes les favorece mucho. Oigan, les pido un favor, aunque se los voy a repetir cuando haya más, porque ya vieron que solo hay 35 personas. Pónganse las pilas con el trabajo, ahí me lo entregan en tiempo, porque si no yo no les voy a poder dar ponderación por el trabajo y son 20 puntos. ¿Sí? Entonces, se los pido porque nosotros sí tenemos que cumplir plazos, así como me mencionaba Marvin, lo del profesionalismo. Esa es parte también de ustedes, que tienen que ser profesionales en formación y tienen que cumplir con los plazos, porque cuando ustedes sean abogados no pueden quedarle mal a sus patrocinados, ¿verdad? Y dejarlos tirados con los plazos. A veces les dicen a ustedes tienen que evacuar un memorial, una audiencia son 3 días, depende de que sea, o 5 días para otros ámbitos.
y a veces son corridos cuando son situaciones de amparos y exhibiciones personales. Entonces son plazos corridos y uno tiene que evacuarlos, pero si uno dice, no, le entrego 2 días después, entonces el juzgador ya no entra a conocer la evacuación que ustedes hagan y la persona a la que patrocinan pierde. Y ahí vienen las denuncias contra los abogados, ¿verdad? Y por eso es que el Tribunal de Honor tiene tantas sanciones contra muchos profesionales. Bien, mis amigas y amigos, entonces muchas bendiciones, éxitos y cualquier cosa, ahí estamos, siempre estamos en comunicación y a cuidar a la familia, ¿bien?